Don William, buenas noches. Buenas noches, Christopher, y muy buenas noches a todos los Seguidores de la marca por APA Digital. por APA Digital. Don William, hoy es 14 de mayo del año 2014. A Dios gracias, ya terminó el paro agrario, así se estaba nombrando en las redes sociales, Paro especialmente en Twitter, ¿no? ¿Ustedes cómo es que le llaman? Paro Nacional Agropecuario. Paro Nacional Agropecuario. Don William, cuéntenos, recuérdele nuevamente a la gente que nos sigue por APA Digital los puntos que motivaron al paro nacional agrario. Eran como 6, creo. 6. Gracias, Christopher, y a todos los que siguen la página por APA Digital. Sí, nosotros a raíz de la problemática que viene generando desde el 2012 y antes, porque nosotros prácticamente en el 2012, exactamente el 6 de junio, iniciamos esta lucha por el sector agropecuario, inicialmente por el sector cafetero. De ahí que pues tuvimos varias reuniones en Neiva, como lo han venido ustedes. Lo primero fue que hizo un foro cafetero en el departamento del Huila, más exactamente en la Cámara de Comercio. Después tuvimos el desplazamiento a una movilización a Manizales, donde con los de la unidad cafetera de Caldas hicieron la convocatoria y hubo representación de todo el país. Después hicimos una marcha a Neiva exigiéndole al gobierno nacional pues que tomara cartas en el asunto con respecto al sector cafetero en especial. De ahí que siguieron unas conversaciones hasta que llegamos a un paro nacional cafetero el pasado 26 de febrero del 2013, donde mediante un acta duramos 15 días en ese paro también. 12 días. El primer paro fueron 12 días. Que fue también en Aguadulce, en 5 veredas. Vea Vitalito, Timaná. Oporapa, Salado Blanco, Timaná y parte de Elías, igual que ahora en este paro. Fue un paro donde concurrió mucha gente. Nosotros ahí calculamos que habíamos alrededor de unas 10.000 personas en ese punto de concentración. Después de 10 días de paro, después de 12 días de paro, se instaló la mesa en la ciudad de Pereira, donde se acordaron algunos temas como fue la protección al ingreso cafetero. Ahí fue donde salieron los 6 puntos. No, ahí se hizo la exposición de los puntos, pero de ahí no salió nada. Salió prácticamente lo del PIC, de protección al ingreso cafetero, y la promesa del gobierno de que iba a analizar para sentar mesas de negociación. En eso se fue el gobierno prácticamente todo este tiempo, hasta que pues los otros grupos productores del país, como los cacaoteros, los arroceros, los ganaderos, los paperos, los cebolleros, tomaron la decisión y tomaron el ejemplo del sector agropecuario también, donde convocaron a un paro nacional agropecuario, que fue el paro de agosto, por la desinformación de pronto en el departamento del Huila de algunos líderes de las movilizaciones y de los paros, y la división que había entre Orlando Beltrán y Teodulo Guzmán. Pues acá en el departamento del Huila no fue muy grande la convocatoria, pero usted pues pudo constatar que algunos de los que estábamos en la dirigencia o coordinando, pues salimos a Aguadulce también en agosto. Allá estuvimos nosotros una semana y ese paro duró, si mal no lo recuerdo, duró 17 días a nivel nacional. Pero entonces nunca el sector agropecuario se ha puesto de acuerdo, porque el gobierno ha sido muy astuto y ha tratado de dividir el sector agropecuario, y de ahí que nombró varias mesas en diferentes ciudades, como fue en Nariño, en Tunja, en Neiva, donde pues prácticamente fue quebrando por sectores, fue desbloqueando por sectores hasta recoger el paro. Ahí fue donde nació los 6 puntos que nosotros estábamos discutiendo en este momento y alegando que por qué no se ha dado cumplimiento.
Don William, disculpe que le ataje, retomemos ese concepto del PIT. Hay gente que no entiende qué es el PIT. ¿Le podemos explicar en qué consiste el PIT? Claro, Christopher, el PIT es, como lo dice, es una sigla que quiere decir que protección al ingreso cafetero. Es donde el gobierno se comprometió con el país a que por cada carga de café pergamino seco se le iban a inyectar 145.000 pesos cuando la carga de café estuviera por debajo de 700.000 pesos, o que la base era de 700.000 pesos. Y le voy a poner un ejemplo: si el café bajaba de 480.000 eran 165.000, pero si estaba por encima de 480.000 eran 145, o gradualmente hasta el tope de 700. Ejemplo, si el café estaba a 6.50, el PIT iba a ser de 50.000 nomás, pero si estaba a 600 iba a ser de 100.000, pero si estaba a 500, 55.000 iba a ser de 145.000, y así hasta la base de 700. Si el café está en 300.000 pesos ya va a desaparecer el PIT. Ese es el ingreso, la protección al ingreso cafetero. Bien, don William, retomemos ahora entonces los 6 puntos que nos hablaba antes de que le interrumpiera sobre el concepto del TIC. Los 6 puntos, o sea, se hizo un acuerdo, o se firmó un acta en la ciudad de Neiva el 9 de agosto, donde fijaron 6 puntos, se dejaron claros 6 puntos, que se pagara de forma inmediata lo del PIC que se había conseguido en el primer paro nacional cafetero, porque el gobierno, cuando se firmó el acta de Pereira para lo del PIC, el gobierno se comprometió que por cada carga de café iba a subsidiar en 145.000 o 165.000, dependiendo de la situación que encontrara el precio, y como le comentaba anteriormente. A raíz del no cumplimiento de esos puntos, de ese punto prácticamente, porque no se le pagaba a todos los caficultores, y el gobierno argumentaba que era con un tope, cuando en el acta de Pereira nunca se habló de un tope de producción, se habló de kilo de café producido, kilo de café subsidiado. A raíz de eso, en agosto volvió y se hizo. Entonces, por el bloqueo de las vías en el departamento del Huila, en el sector cafetero, hay que aclarar ahí que el eje cafetero, el antiguo eje cafetero, porque ahora el nuevo eje cafetero es el sur del departamento del Huila, con Cauca y Nariño. El antiguo eje cafetero nunca salió a manifestaciones, pero sí salían a negociar con el gobierno, y eso era lo que le tenía molesta a la dirigencia del departamento del Huila, esa metodología de que allá era por votación, pero ellos nunca salían a protestar. Hacían unas marchitas ahí por la carretera, gritando alusivas al sector agropecuario y en contra del gobierno, pero nunca hacían un paro como se han hecho en el departamento del Huila. De ahí que nació el compromiso del gobierno de esos 6 puntos que nosotros reclamamos y que le solicitamos al gobierno. Primero, pues que pagara todo lo del PIC. En segundo lugar, que hubiera condonación de las deudas de los pequeños cafeteros o agricultores del país, hasta por 20 millones de pesos, de un tope máximo de 20 millones de pesos. Que se subsidiaran los fertilizantes por lo menos en el 30% de su precio actual. Que no se aprobaran más licencias ambientales para la construcción de hidroeléctricas y explotación petrolera en el páramo de Miraflores hasta ese momento. Y otro de los puntos que tocó ahí fue la reestructuración de la Federación Nacional de Cafeteros, y otro era pues que el gobierno reglamentara la ley contra el contrabando de productos agrícolas. Esos eran los 6 puntos en el cual se comprometió el gobierno en el acta de Neiva. ¿Fue una acta o un acta administrativo? Un acta. Un acta. Un acta donde se comprometía a pagar inmediatamente el PIC
se comprometía a presentar un proyecto de ley con carácter de urgencia al Congreso de la República para los insumos y para lo de condonación de deudas por menos de 20 millones. Así pasó el tiempo. En el mes de diciembre, el 3 de diciembre, presentó el proyecto de ley en para lo de créditos, condonación de deudas. Le dieron el primer debate al proyecto y el Congreso en la hora de la tarde, que era para votarlo, se retiró de la comisión, la comisión quinta, si no estoy mal, no recuerdo muy bien, pero me parece que era la comisión quinta de la cual hablaban, y se retiró para que no hubiera quórum y se cayó el proyecto. A raíz de eso se hizo una movilización a Bogotá el 3 de diciembre. También hubo una marcha a Bogotá donde le pusieron todas las trabas del mundo, no nos dejaron llegar a Bogotá, a una parte de campesinos, nunca se le dio difusión, y ese día fue donde se tomó la decisión de entrar a un nuevo paro nacional agropecuario. El que hicieron ahora, ahora, pero ese paro era para febrero. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos que en febrero lo que iba a tratar de hacer era darle una lección al Congreso de la República y a sus aspirantes para que le pusieran cuidado al campo, al sector agropecuario. En reunión que hizo en Manizales, se tomó en enero, porque el paro era para el 26 de febrero. En reunión que se hizo en Manizales, en el mes de enero, pues se tomó la decisión de que no fuese el paro nacional agropecuario en febrero, sino que se trasladara para una fecha tentativa. ¿Y por qué? Porque pues los negociadores a nivel nacional, los representantes de cada uno de los departamentos aludían de que pues no teníamos representación en estos momentos a nivel del Congreso de la República, del sector agropecuario como tal, pues que iba a dar la oportunidad, porque había muchos candidatos aspirando, muchos candidatos, en varios departamentos, en 14 departamentos, y no estoy mal, candidatos directamente del sector agropecuario, que nosotros en asambleas permanentes que hacíamos, le pedimos a algunas personas que fueran nuestros representantes ante el Congreso de la República para aspirar a las elecciones del mes de marzo. De ahí que por eso no se realizó el paro en febrero y se aplazó para el 28 de abril, si el gobierno no cumplía con lo que había comprometido. Pasaron 48 reuniones, 48 mesas de negociación donde no se pudo llegar a ningún acuerdo, y fue así como se hizo o se realizó el paro nacional agropecuario del 28 de abril. Desafortunadamente, el paro nacional agropecuario, con lo que yo le comentaba anteriormente, se desvaneció porque el gobierno comenzó a crear divisiones entre el sector. Ahí crearon varios organismos o varios grupos donde comenzaron a disolver el paro nacional. Por ejemplo, hubo negociación con un grupo que poco conozco del grupo, pero que lo llaman Cumbre Agraria. Ese es otro grupo que ha nacido a raíz de los paros. Y hay otro grupo que se llama Mesa de Interlocución Agropecuaria, que es otro grupo que han creado a raíz de la problemática del sector agropecuario. Entonces el gobierno lo que hizo fue coger los grupos, dividirnos, arreglar con algunos personajes que son los ¿Tienen más personal? Prácticamente ellos no son la base sino por ejemplo en arroceros, ellos negocian con los dueños de los molinos, y con el sector agropecuario siempre queda por debajo. El que viene a ganar es el dueño del molino y el campesino como tal, el que produce, el que siembra, él no sabe cómo fue el arreglo. Y así buscó el gobierno, igual con los de las papas, igual con los de los lecheros también hicieron lo mismo. Entonces se desvaneció, y prácticamente el paro nacional agropecuario, que se hablaba tanto de eso, no fue sino en el departamento del Huila así fuerte. Algunos otros departamentos hicieron algunas marchas,
En Bucaramanga alcanzó a cuajarse un día el paro, pero lo disolvieron también con lo que yo le comento ahora. En Nariño el Caquetá estaba que salía, y de hecho por eso la fuerza o el interés del gobierno con abrir la vía en la concentración del avispero, porque estaba que el Caquetá también que salía a paro, obligados prácticamente porque allá no había comida, y la única vía principal que tiene el departamento de Caquetá es acá por el departamento del Huila. Don William, ya después de los 12 días, entonces ya habiendo recordado nuevamente los 6 puntos, ¿qué motivó al levantamiento del paro? ¿Cuáles puntos quedaron arreglados y cuáles fueron las condiciones? Bueno, pues el pasado domingo se instaló la mesa de hace 8 días, domingo hoy 10 días, se instaló la mesa en Bogotá. Había muy buen ambiente para la negociación. Hasta el sábado se estuvo hablando de negociación y nosotros aspirábamos que llevara a feliz término, pero repentinamente el ministro de Agricultura se paró de la mesa de negociación y dijo que pues con los groseros que habían en Bogotá no negociaba, porque muy seguramente ellos no se le arrodillaron al gobierno nacional, o de pronto le brindaron algunas dádivas a los negociadores y ellos no aceptaron. Entonces se retomó la idea. A nosotros nos llamaron, nosotros estábamos en las concentraciones y nos llamaron que se había roto la mesa de negociación como a las 3 de la tarde del sábado. Nos llamaron y dijeron: muchachos, nosotros acá no tenemos nada que hacer y vamos a optar por la idea de... A mí me dijo William González a las 10 de la noche, me dijo: tocayo, yo le voy a comentar algo, pero me guarda el secreto. Yo le dije: ¿qué pasó? Dijo: a raíz de la rotura de la mesa de negociación nosotros hemos tomado una determinación. Y yo le dije: ¿qué pasó? Dijo: no, nosotros nos vamos a encadenar frente al monumento de Bolívar, frente al monumento de Libertador en la plaza de Bolívar. Dijo: pero no le comente a nadie para que cuando el país se dé cuenta sea eso. Pues yo tengo mucha confianza con William, y de hecho pues el domingo amanecieron, o como a las 9 de la mañana ya se encadenaron frente al monumento para hacer presión. Y ahí tomó pues la determinación los alcaldes del departamento del Huila, también del sur, 6 alcaldes del departamento del Huila, en ir a acompañar la mesa de negociación y manifestarle al gobierno también de que ellos estaban dispuestos a presentar su renuncia si no había un arreglo, porque prácticamente el paro estaba concentrado en el sur del departamento del Huila, y la fuerza pública había arremetido contra la población y contra los campesinos, creando muchos problemas y abuso de fuerza de la autoridad. Eso de hecho pues ya estando denunciado por derecho internacional humanitario. Y de ahí que el domingo estuvimos reunidos en la alcaldía, el lunes en la alcaldía también reunidos, y el domingo, el martes fue una reunión con los alcaldes y ellos iban para Bogotá a manifestarle al gobierno eso. Y el miércoles pues usted fue testigo de que nosotros habíamos hecho un convenio con las fuerzas militares para la entrada de una caravana humanitaria de alimentos a Pitalito, y nos salieron fue que el compromiso era que no iban a haber ESMAD, que no iban a haber agresión por parte de la fuerza pública, y cuando llegaron casi todos los camiones del ESMAD a recuperar unos camiones que estaban sobre la vía y que debido a los trancones no habían podido pasar.